Estimados alumnos, aquí daremos comienzo al tema 2, el accidente de trabajo y la seguridad en el trabajo. En este tema, en esta unidad, estaremos hablando de conceptos principales relacionados a accidente, incidente, enfermedad profesional, un poco cómo se gestiona, la evaluación de riesgo, la aplicación de las medidas, qué influencia tiene la seguridad en el trabajo. Mediante los conceptos principales iremos desarrollando y profundizando en el correr de las diapositivas. Es importante que para definir un accidente de trabajo es necesario recurrir a la fuerte necesidad humana de la integridad física y la seguridad. Bien, aquí tenemos una pirámide, la pirámide de Maslow conocida, que habla de 5 categorías. Vamos a leer de abajo hacia arriba, brevemente explicando que, aparecen primero las necesidades fisiológicas, tiene que ser el alimento, el agua, el aire, dormir, vestirse. Bueno, son cuestiones básicas que precisamos para subsistir de alguna manera. En segundo lugar, ahí ya aparece la seguridad, vivienda, seguro médico, trabajo, jubilación. Necesitamos elementos de seguridad para, de alguna manera complementar con la pirámide. En segundo lugar, la pertenencia, amigos, familia, pareja, barrio, todas las cuestiones asociadas a lo cultural. Lo que es la autoestima, acá, en la presentación habla de perfumes, adornos u otras cuestiones de consagración personal, que lo entendamos pertinente. Y en el último lugar, ser, autodesarrollo, educación, valores, formación, etcétera. ¿Qué conclusiones sacamos de esta pirámide? Lo vemos en la próxima diapositiva. Como se muestra en la pirámide, dice Maslow, es un ítem de las necesidades más básicas, justo por encima de la fisiológica. Por este motivo surge el concepto de prevención, que informalmente podremos decir que es la necesidad humana exigida en forma espontánea que se logra a través del instinto de la conservación. Vemos que la seguridad es un punto muy importante en nuestras vidas. Nosotros aplicamos permanentemente medidas de prevención, nosotros en general hablando, y lo que tratamos de hacer en la carrera de ingeniero tecnológico prevencionista, de alguna manera es agregarle el carácter científico, metódico, de algún procedimiento del cual nosotros intentamos establecer de forma objetiva la planificación de la prevención en distintos tipos de organizaciones de producción. Está claro que es una definición informal que no satisface las necesidades de la sociedad actual, por lo que se elaboran técnicas formales que abordan el tema desde el método científico de investigación. Lo primero es definir los sucesos tales como accidente, incidente o enfermedad del trabajo, enfermedad profesional también puede ser, para luego pasar a estudiar el porqué de las mismas o, en otras palabras, su causalidad y, conociendo estas, las consecuencias. Bien, avanzamos un poco. En resumen, decimos que los accidentes del trabajo constituyen el objetivo de la seguridad en el trabajo, que es la diferencia principal con lo que tiene que ver con la higiene industrial, que tiene más que nada el objetivo de estudiar las enfermedades profesionales derivadas del trabajo. Las consecuencias de los accidentes constituyen la justificación de las intervenciones de seguridad para evitarlas y controlarlas. Las causas de los accidentes centran la metódica operativa racional en que se basa la seguridad científica. Vamos con los conceptos principales. Vemos que el accidente de trabajo es un acontecimiento que no es deseado, que altera el orden de lo planificado y que da como resultado daño a la persona y o a la propiedad. En temas acá de lo que tiene que ver con el accidente de trabajo, algunos sistemas de gestión plantean retirar y o propiedad, sino centrarse solamente en el resultado con daño a la persona. Y a la hora de hacer una evaluación de riesgo, el grado de consecuencia económica de alguna manera, tener en cuenta solamente eso, sobre todo la ISO 45000, que es el sistema de gestión bastante nuevo, aprobado recién en Uruguay también el año pasado,
hoy por hoy lo que era la OSA 18001, que lo vimos en la presentación anterior, ya quedaría un poco desactualizado y ya referimos más que nada a la 45001. Incidente también los llamamos casi accidentes, son involuntarios, es importante registrar los incidentes, son los accidentes no materializados, son los accidentes que no se llegan a concretar, pero sí que es muy importante registrarlos. Perdón que leí mal, después luego dice anormales y sin planear, pero no presentan consecuencias visibles. La enfermedad profesional la podemos definir como la pérdida gradual del estado de salud a causa o en ocasión del trabajo. Actualmente en nuestra legislación, la lista de enfermedades profesionales está regulada por el decreto 210/11, que actualiza y deroga el 167. Bueno, acá el decreto 210/011 dice que las enfermedades profesionales que deben ser consideradas, sobre todo en el Banco del Seguro del Estado, debe regirse bajo el listado que plantea la OIT. Ese listado se va actualizando y van apareciendo nuevas enfermedades profesionales. Aquí tenemos la diferencia entre accidente de trabajo y enfermedad profesional. Vamos a leer de izquierda a derecha cada uno de las unidades. En lo que tiene que ver con la característica, la definición concretamente hablando, hablamos que el accidente de trabajo es un hecho que sucede un día a una hora estimada y la enfermedad profesional se da a lo largo del tiempo. Es una enfermedad. Y el inicio es determinado, o sea que el accidente de trabajo sucede un día y a una hora determinada. La enfermedad profesional es difícil decir exactamente cuándo se concreta porque se da en un tiempo determinado, es estimativo, es incierto. En cuanto a la duración, un instante. La enfermedad profesional va de meses a años. En cuanto a la consecuencia, daño a la persona y o material. La enfermedad profesional justamente es solo la persona. En cuanto al diagnóstico, el accidente de trabajo es rápido y claro. El trabajador se cayó y se quebró, se lesionó, se cortó, se golpeó, lo atropellaron. Es algo concreto y más sencillo de diagnosticar. La enfermedad profesional podemos decir que es tardío y confuso. Es por eso justamente que cuando vamos al tema de patologías vemos que el accidente de trabajo es agudo y la enfermedad profesional crónico. Bien, acá esto es un tema muy importante que tiene que ver con los niveles de actuación en seguridad. Habiendo definido accidente y visto de dónde surge la necesidad de prevenir, se mencionarán los niveles de actuación de seguridad. Para ello aquí planteamos un esquema que nos da las pautas o los pasos a seguir en cuanto a la orden que tenemos que plantear. Vamos a leer simplemente lo que ilustra esta diapositiva y en las próximas a profundizar un poco más. Cuando tenemos un trabajo, aplicamos primero la previsión. Primero identificamos las actividades y luego la previsión. La previsión se asocia a la eliminación. ¿De qué? Del riesgo. Cuando estamos expuestos al riesgo, nosotros tenemos que aplicar la prevención. Luego, referido propiamente a los accidentes, aplicamos la protección. ¿Para qué? Para trabajar en las consecuencias. Obviamente queremos disminuir las consecuencias. Lo que significa la previsión, se trata de eliminar el riesgo actuando con distintas medidas, generalmente en la fuente. Un ejemplo práctico puede ser cuando trabajo con un químico, un producto químico que puede ser peligroso, sustituirlo por otro que cumple la misma función pero que no comprometa la salud del operario. Cuando hablamos de previsión, otro ejemplo que podemos dar es el de cuando tengo que realizar un trabajo en altura. Bueno, lo primero que tengo que intentar hacer es no trabajar en altura, justamente para eliminar la exposición del trabajador y con ello aplicar el primer nivel de actuación que es la previsión. Luego, cuando viene la prevención, significa que no pudimos eliminar la exposición, por lo tanto tenemos que intentar controlar. ¿Cómo? Mediante medidas de prevención. Esa es la gran diferencia. Previsión elimina el riesgo, la prevención controla ciertas medidas, normas y protocolos. ¿Dónde actuamos? Bien, en gente, medios, máquina y ambiente. Bajo la sigla de GEMA, planteada en el libro de Mafre, Manual de Seguridad en el Trabajo, plantea esta siguiente sigla, que las medidas de prevención actúan sobre gente, equipos, máquinas y ambiente. Por último, aquí sí bien, recién
se asocia con los equipos de protección personal. Vieron que hay una visión acerca del rol del técnico prevencionista que simplemente, vagamente definiéndolo, se habla de que el técnico prevencionista es el que controla que los trabajadores utilicen los equipos de protección personal. De alguna manera sí lo es, pero no es la primordial. Lo primordial es actuar siempre en la fuente. En la protección sí actuamos para disminuir las consecuencias. Por ejemplo, si uso un casco de seguridad, intentamos que si hay en una obra, por ejemplo, si se me cae un ladrillo en la cabeza, el casco me sirve para atenuar y disminuir esa consecuencia. Ahora, puede disminuir la consecuencia si el ladrillo se me cae a un piso, de un edificio de 10 pisos, por ejemplo, se me cae en un piso, ahí seguramente disminuye las consecuencias. Ahora, si ese ladrillo cae en el 10º nivel de ese edificio, es muy difícil que el casco tolere esa resistencia de impacto. Por lo tanto, se aplican lo que son las redes de seguridad, las mallas o todo elemento colocado a 45 grados para evitar que caigan objetos sobre los trabajadores. Eso es un ejemplo y es el resultado de la evaluación de riesgo, la complementar siempre medidas de prevención para controlar y disminuir las consecuencias. Las consecuencias de los accidentes de trabajo, pérdidas y daños y lesiones se denomina pérdida porque en el resultado negativo y anormal del accidente, si bien hoy en día se entiende el concepto de pérdida como un conjunto más amplio, la clasificación clásica de pérdida se divide en dos grandes categorías. Por un lado aparece daños, que son las pérdidas que se dan a nivel material, las diferenciamos en temporales, son pérdidas de tiempo que afectan el desarrollo normal del trabajo, paros, interrupciones. Cuando tenemos un accidente hay daño en la producción y se refleja de esa manera. Energéticas, porque podemos tener escapes de potencia laboral que disminuye el rendimiento y la productividad. Y materiales que afectan a los equipos, instalaciones, máquinas y materiales. Bien, estos son los daños materiales que puedan sufrir a causa de un accidente. Luego aparecen las lesiones. Las lesiones sí a la persona, al trabajador. ¿Qué tipo de emociones podemos encontrar? Bueno, emotivo-psíquicas con un conjunto emocional, contradictorio y ambivalente, donde lo desagradable puede venir compensado por el sentimiento agradecido de haberse liberado de lesiones más graves e incluso la muerte. Pueden ocurrir proyecciones somáticas, como parálisis, sudor, temblor, palpitaciones, cambios a nivel hormonal, etc. Luego aparecen las sensitivo-dolorosas. A través de estímulos de órganos sensoriales se alcanza y sobrepasa el umbral de dolor que acompaña una vivencia psíquico-emocional. También pueden ocurrir proyecciones psicosomáticas. Tenemos por otra parte, en tercer lugar, las funcionales, que son trastornos en las funciones fisiológicas. Generalmente son contracciones involuntarias de músculo, parálisis y demás trastornos nerviosos y glandulares. 4. Estructurales. Son los daños que se dan en los tejidos del cuerpo. Pueden ser fracturas, heridas, hemorragias, contunciones, amputaciones, implosiones orgánicas, etc. Por último, el peor, la muerte. Cualquier lesión funcional o estructural que pueda afectar las funciones vitales críticas como el sistema nervioso central, aparato circulatorio y respiratorio. Bien, acá tenemos las clasificaciones de las lesiones en 5 lugares. Pasamos a la siguiente diapositiva, que habla de un tema muy importante que tiene que ver con la teoría de causalidad de los accidentes. La causalidad natural de los accidentes se explica a través del concepto de riesgo. Los riesgos incluyen un conjunto de causas que, con potencialidad dañosa, se fraguan a través de un proceso de secuencia lesiva, visto anteriormente que siempre tiene causas múltiples. Hoy por hoy podemos hablar del principio de causalidad natural de los accidentes. Todo accidente, al igual que sus desagradables y no deseadas consecuencias, tiene como fenómeno natural que es unas causas naturales. Este principio es muy poderoso, ya que afirma dos puntos importantes. Los accidentes tienen causas, las causas de los accidentes son causas naturales. La lógica humana acostumbra a desviarse en explicaciones sobrenaturales cuando no se ha llegado todavía a la madurez del razonamiento científico. Es decir, hablamos de fenómenos sobrenaturales en el sentido de intervención divina. Se lo merecía de la superstición, de la mala suerte, simplemente de azar, le tocó a él.
Y esto lamentablemente sigue vigente en varias empresas y lo vivo a diario. Eh, Nosotros tenemos el deber científico y nuestra carrera trata un poco de eso, de siempre buscar causas cuando hay accidentes, partiendo de la base de que todos los accidentes se pueden evitar. Bajo esa consigna, nosotros tenemos que siempre entender que cuando hay un accidente se puede evitar. ¿Por qué? Porque tiene causas. Y esas causas son visibles, son palpables, se pueden identificar, estudiar, investigar para evitar que se vuelva a repetir. Pasamos a los modelos basados en una secuencia de eventos. Básicamente vamos a hablar de tres modelos. Sobre todo profundizaremos en el Frank Beer, pero en primer lugar tenemos a Heinrich, en segundo a Frank Beer y en tercer lugar a Samuel Chávez Donoso. Vamos primero con el modelo de causalidad. Este corresponde un poco a Heinrich. Vamos a leer las fichas y pasamos a las diapositivas siguientes que lo explica un poco mejor. En primer lugar, ambiente social y antepasados. En segundo lugar, fallo de la persona, descuido. En tercer lugar, acción o condición insegura. En cuarto lugar es cuando se materializa el accidente y luego cómo se comporta esa lesión. Las tres primeras fichas corresponden a errores de persona. Esto siempre, repito, hablando del modelo de Heinrich, anterior al de Beer. Vamos desde abajo hacia arriba, creo que nos va a quedar mejor. El ambiente social, antepasados, dónde y cómo una persona fue criada, educada. No solamente dónde fue criada y educada, sino dónde, qué lugar, qué nivel cultural tiene esa persona para saber si tiene potencial o no a protegerse o no, a sobreexponerse a un riesgo o no. Siempre partiendo de la base de que la culpa es del trabajador, obviamente. Fallos de las personas, en segundo lugar, creados por el ambiente social o adquiridos de sus antepasados. Bien, se parte de esas premisas. Luego, acciones, condiciones inseguras causadas por personas descuidadas o por malos diseños o mantenimientos deficientes respecto al equipamiento. Recién ahí, en esta ficha, aparece un elemento que no corresponde a la culpabilidad o de alguna manera comportamiento no deseado del trabajador. Luego, los accidentes causados por un acto inseguro de la persona lesionada o recién en una condición insegura en el puesto de trabajo. Recién ahí, en esas dos fichas, aparece o se contempla de alguna manera que la condición insegura también es un factor que puede desencadenar en un accidente. Lesión causada por los accidentes, luego de que se materializa el accidente, hay un grado de consecuencia que sufrió el trabajador. Bueno, hay 5 axiomas de Heinrich. Todos los accidentes tienen causas técnicas y humanas. Eso, hasta ahí estamos bastante bien. Los actos inseguros causan la mayor parte de los accidentes. Por cada accidente con baja se produce 30 sin baja y 300 accidentes. Estas son estadísticas que en aquella época se realizaron y se difunden de esa manera, que bueno, pueden ser útiles de alguna manera también. Obviamente que depende del año y el contexto y la normativa, etcétera. 4. La gravedad del accidente es aleatoria, pero su producción es previsible. Y 5. Las causas de los actos inseguros son actitud inadecuada, falta de formación, incapacidad física, entorno inadecuado. Después tenemos 4 más que habla de las medidas preventivas básicas, son la formación, control y modificaciones técnicas. Serían los 3 puntos fundamentales de Heinrich. 7. La dirección debe asumir la responsabilidad de la prevención. Ahí estamos bastante de acuerdo en ese punto que sigue vigente hasta el día de hoy. 8. El encargado es el hombre clave de la prevención. 9. La prevención es económicamente rentable porque mejora la productividad y ahorra el elevado coste de los accidentes. Ahí creo que también estamos bastante de acuerdo en que la prevención sigue siendo una inversión y cada vez se demuestra. Bueno, ahora pasamos al segundo modelo, el modelo de causalidad de control de pérdidas de Frank Beer. Vamos de izquierda a derecha, hablando de falta de control. Vieron que dice por qué 4 veces. Porque era uno de los procedimientos que planteaba Frank Beer, que sobre todo era, bueno, preguntarse por qué en cada uno de los elementos. Él planteaba 5 fechas de dominó también, que se encuentran con Heinrich, pero hay unas diferencias considerables. Por ejemplo, en primer lugar, hay una falta de control. Pero en la falta de control no habla estrictamente de la inspección de los trabajadores, sino habla de programas inadecuados.
habla de estándares inadecuados del programa, habla de cumplimiento inadecuado del programa. Básicamente habla de que tenemos que tener un programa de prevención que controle no solamente el cumplimiento de los procedimientos de trabajo de los trabajadores, valga la redundancia, sino que el contenido de los programas se adecue justamente a esos procedimientos de trabajo. Es decir, definamos procedimientos de trabajo para que los trabajadores se acoplen de alguna manera a ese programa, a ese plan, a todo eso que incluye formación, control, etcétera, etcétera. Pero después vienen las causas básicas. Aparecen los factores personales del trabajo. Serían de los dos ítems que también tienen mucho que ver. Por ejemplo, en factores personales podría ser lo que es el reclutamiento, las condiciones del trabajador, la capacitación. En factores del trabajo también tiene que ver con la parte de condiciones de trabajo. Vamos a profundizar más adelante un poco con cada una de estas fichas. Después habla de causas inmediatas, actos y condiciones subestándar. Esta ficha corresponde más que nada a lo inmediato del accidente. Luego tenemos accidentes, contacto con energía o sustancia, y cuando es un acontecimiento, como dice abajo, cuando se acontece el accidente. Por otro lado tenemos la pérdida. ¿Tá? La persona, propiedad y proceso serían los tres elementos que pueden pasar. En definitiva, tenemos tres fichas para las causas, una ficha para acontecimiento, una tercera ficha para el efecto de ese accidente. Acá habla de en falta de control, programas inadecuados, estándares inadecuados, inexistentes. Bueno, esto ya lo habíamos visto, por lo que pasamos a la siguiente diapositiva. En causas básicas tenemos los factores personales y de trabajo. Aquí vamos a detener los factores personales, falta de conocimiento, de capacidad, de habilidad, estrés físico y mental, motivación incorrecta. Son todas las cosas que inciden propiamente en la conducta del trabajador. Y en los factores del trabajo tenemos liderazgo inadecuado, ingeniería, compras, mantención, estándares inadecuados, uso y desgaste normal, abuso y mal uso. Son todas características que son factores del trabajo. En, en causas inmediatas podemos encontrar los actos y condiciones subestándar. Esto tiene que ver con lo inmediato y acá donde se centraba recién más Hemrich. Acá recién en la tercera ficha lo pone Frank Beer. En actos subestándares tenemos operar sin autorización, no seguir procedimiento, no respetar señalización, levantamiento incorrecto, no usar equipos de protección personal, falla en asegurar, a que haya bromas y juegos. Bueno, esos son todos actos subestándares que tienen que ver con el cumplimiento del trabajador de las normas de seguridad, básicamente. En las condiciones subestándares aparece justamente que el EPP es inadecuado. El equipo de protección personal que usaba el trabajador no era el que se había definido de antemano. Equipos defectuosos, herramientas de mal estado, congestión, falta de orden de limpieza. Más que nada tiene que ver con las condiciones medioambientales del trabajo y no cómo el trabajador aplica los procedimientos de trabajo. Bien, luego tenemos a Chávez de Noso, que es una persona que sigue viva hasta el día de hoy y tiene un planteo un poco más innovador. Habla que se necesita un criterio científico para fijar y controlar los estándares y que estos podrían ser inadecuados. También clasifica las pérdidas generadas luego de la causa inmediata, según el tipo de eventualidad. Aquí tenemos al accidente que lleva pérdidas visibles, casi accidentes que lleva pérdidas potenciales, tiempo y producción, lo que se acuerdan que eran los incidentes, de productividad, derroche, de calidad de efectos, de seguridad, posibles lesiones y daños menores. Riesgos sin controlar, podrían no causar pérdidas sino actos inseguros, pero en la realidad esto no se da. Aquí tenemos lo que es el síndrome del iceberg, que a veces nosotros pensamos que cuando un trabajador sufre un accidente, simplemente tiene costos médicos y costos de compensación, costos asegurados, etcétera. Pero en realidad eso incide muy poco en todo lo que tiene que ver con la producción de la empresa. Cuando tenemos un accidente, además de todo eso que nombré, tenemos estos valores obviamente corresponden al libro de Frank Beer, pero de alguna manera, bueno, lo refleja en forma porcentual. De 5 a 50 plantea Beer que hay gastos contabilizados por daño a la propiedad, costos sin asegurar. Cuando hay partes de la planta de la empresa no están asegurados, bueno, incide en 1 contra 50.
daños a los edificios, equipos, herramientas, producción, interrupción y retraso de producción, gastos legales, gastos de equipos, de emergencia, arriendo de equipos. En Uruguay, por ejemplo, cuando hay accidentes de trabajo graves, siempre va el Banco de Seguro del Estado, el Ministerio del Trabajo, y por lo general labran un acta de todas las condiciones inseguras que encontraron, y atrás de eso siempre vienen multas, obviamente. Por lo tanto, cuando hay un accidente siempre va a haber una pérdida que no es solamente perder un trabajador porque se lastimó, sino mucho más. De costos misceláneos sin asegurar, bueno, habla de tiempo de investigación, salarios pagados por pérdida, costo de contratar y preparar personal de reemplazo, eso es importante, sobre tiempo, tiempo extra de supervisión, tiempo de trámites, menor producción, pérdida de prestigio, también tiene que ver, eso también es muy importante. Algunas empresas cuando sufren accidentes graves cambia su imagen y pueden hasta perder negocios. Vamos a definir a riesgo como la combinación entre probabilidad y consecuencias. Lo vamos a, en esta presentación lo damos solamente en dos ítems, que es probabilidad por consecuencias, pero a partir esto es porque sirve de forma genérica para todo lo que es prevención en el trabajo, pero en el próximo diapositiva vamos a subdividirlo en tres variables. El orden de los factores no altera el producto, por lo tanto podemos hacerlo de esta manera. Ahora me gusta poco más que hablamos de nivel de deficiencia, nivel de exposición, nivel de consecuencia. Es decir, riesgo es igual a la multiplicación entre nivel de deficiencia, nivel de exposición y nivel de consecuencias. Por ejemplo, nivel de deficiencias son las condiciones que el trabajador está realizando la tarea. Si yo tengo una sierra circular y no tengo la protección del disco para evitar el corte del trabajador, ese es un nivel de eficiencia alto, por lo tanto me va a aumentar el nivel de riesgo. Cualquiera de los tres factores, cuando aumenta el nivel de riesgo. Es una cuestión matemática. Si hay exposición, la exposición es sencillo. Si trabaja 1 hora por día, 2 horas por día, 8 horas por día, o realiza trabajos en altura, por ejemplo, una vez cada 6 meses. Y a nivel de consecuencia, tiene que ver con, bueno, no es lo mismo trabajar con polvos nocivos que trabajar en altura 40 metros, por ejemplo. Realizar una soldadura a nivel de suelo que realizar una soldadura en altura. Bueno, ahí incide los niveles de consecuencia. El resultado va a ser mayor, por lo tanto, el riesgo va a ser mayor. Concepto de riesgo, dependiendo del sistema de evaluación que se utilice, los niveles de riesgo darán números o más grandes o más chicos, ya que la escala varía. Pero el resultado del mismo siempre va a ser lo mismo. Yo evalúo un riesgo para saber si es aceptable o no. Podemos definir riesgo como la comunidad, la probabilidad de que se produzca un daño futuro. Recuerden que hay muchos protocolos de evaluación de riesgo. Nosotros vamos a priorizar la nota técnica de prevención 330, que los técnicos prevencionistas por lo general es la que más usamos. El peligro, como vimos anteriormente, es una situación o un hecho que podría ocasionar un daño. Los peligros son elementos que identificamos. Por ejemplo, cortes con una máquina determinada es un ejemplo de identificación de peligro. Bien, hasta acá finalizamos con el tema 2. Lo fundamental de esto es, repasando, entender los conceptos de accidente, incidente, enfermedad profesional, peligro. Conocer sobre todo los dos primeros modelos de Frank Beer y Heinrich, cómo se actualizan y se aplican en la actualidad. El de Frank Beer se contrasta con el de Chávez Donoso, pero sobre todo el de Frank Beer sigue teniendo muchas cosas vigentes. Y luego los niveles de actuación en seguridad, lo que tiene que ver con previsión, prevención y protección, la triple P, que a nivel de prevención actuaba en lo que era el GEMA. Por último, el concepto de evaluación de riesgo, que no obstante lo daremos en la unidad 4 con mayor profundidad. Bueno, muchas gracias y cualquier cosa estamos siempre a la orden. Saludos.